Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Aula Sabor. Yo soy la chef Mariana Garza y en este video les voy a mostrar cómo hacer el método atemperado de tableado. Para eso vamos a necesitar un bowl con chocolate, un molde de policarbonato, una variedad distinta de espátulas y un termómetro, ya sea láser o de aguja. En este caso, nosotros vamos a usar un chocolate semi amargo 58% de la marca Looker que se llama Misterio. Vamos a comenzar fundiendo nuestro chocolate. La primera ocasión que nosotros colocamos el chocolate en el microondas, yo le pongo aproximadamente 20 o 30 segundos a potencia regular para que pueda fundirse lo más rápido posible sin abusar del tiempo, ya que puede dañar la integridad de nuestro chocolate. Es importante ir revisando cómo se empieza a fundir nuestro chocolate y si todavía se puede mover, le podemos dar adiciones iguales o un poquito menores en tiempo. Yo lo que voy a hacer es poner primero 30 segundos, luego 20 y 10 y voy a ir removiendo con mi miserable. Todas las marcas de nuestros utensilios van a estar en la descripción. Es importante ir removiendo para evitar que nuestro chocolate se queme, ya que como en gran medida tiene una cantidad de grasa y sólidos de cacao, no queremos que sobrepase los 55-60 grados centígrados, porque a partir de esa temperatura comienzan a quemarse los sólidos y ya no podríamos usar nuestro chocolate para lo que lo necesitamos. Aquí podemos observar que todavía tenemos muchos calets sin fundir, así que vamos a seguir adicionando tiempo. En este caso, nosotros vamos a usar un termómetro láser de la marca de Martelato, pero ustedes si tienen en casa algún termómetro de aguja, pueden usarlo sin problema. Aquí nosotros también, nuestros amigos de Choco Solutions tienen todas estas herramientas, incluido el chocolate, y este termómetro de aguja que les muestro es de la marca de Chocolate World. En este momento donde ya casi tenemos todos nuestros calets fundidos, vamos a revisar nuestra temperatura. Estamos apenas en 36, entonces yo calculo unos 10 segundos más y ya estaremos en la temperatura correcta. Las temperaturas de chocolate para cada chocolate son distintas. Entonces, a grandes rasgos vamos a dejar también en la descripción una curva de temperado para chocolate amargo, leche y blanco. Cada chocolate que compremos en su empaque debe contar con cada temperatura que necesita. En este caso, como estamos usando un chocolate amargo, semi amargo, sin sólidos de leche, vamos a subir a 45, vamos a bajar en la mesa a 28 y vamos a aplicar a 30-31. Ahorita ya casi llegamos, estamos a 41. Muy bien, aquí ya llegamos a 45 grados y algo que vamos a realizar para que ustedes puedan ir viendo el avance de nuestro temperado es que con esta espátula angular vamos a tomar un poco de nuestro chocolate sin atemperar y lo vamos a dejar ahí cristalizar. Vamos a ver cuánto le toma. Y de este lado vamos a retirar esta herramienta
La forma en la que yo lo hago es que tomo una espátula cuadrada en mi mano derecha. Si ustedes son zurdos o diestros, va a depender de cómo se acomoden. Y vamos a colocar el chocolate y vamos a empezar a hacer movimientos. Es muy importante tomar en cuenta que en el temperado no solo importa la curva de temperatura, sino también el movimiento y el tiempo. Vamos a tratar de dejar lo más limpio posible nuestro bowl. Y del otro lado cuento siempre con mi termómetro. Podemos ir revisando la temperatura conforme lo vayamos moviendo, pero es muy importante recordar que la temperatura más exacta va a ser una vez que juntemos toda la cantidad de chocolate que tenemos en mesa y no cuando el chocolate esté extendido. Aquí estamos a 28.5 aproximadamente. Entonces yo ya voy a comenzar a preparar el chocolate para bajarlo. Llegó a 27.5. Con la ayuda de mi otra espátula voy a limpiar. Y al mismo tiempo esta espátula rectangular, que es más firme, nos va a ayudar a limpiar todo lo que queda en nuestra mesa. Pero eso ya no lo vamos a colocar en el bowl. Siempre después de que bajen su chocolate y lo regresen al bowl, es importante volver a revisar la temperatura antes de colocarlo en el microondas de nuevo, ya que como hay calor residual en nuestro bowl, puede subir su temperatura. Si yo lo bajo a 28, 28.5, en mi bowl puede subir a 29, 29.5 y pues realmente no llegué a la temperatura baja deseada. En este caso por eso lo bajé a 27.5 y ya en el bowl subió a 28, 28.1 aproximadamente. Ahora en el microondas solo voy a adicionar de 4 máximo 5 segundos entre cada adición para ir revisando que la fluctuación de temperatura sea muy corta. Aproximadamente cada 4 segundos sube 1 grado de temperatura. Yo les recomiendo más el método del microondas para derretir su chocolate en lugar del baño María, ya que el baño María, como tiene muchos vapores de agua, pueden incorporarse al chocolate, dando como resultado un chocolate muy denso. En lo que nuestro chocolate sale de allá, estoy casi segura que ya va a estar a la temperatura, entonces vamos a limpiar un poquito. Y ya estamos en 30. Como les mencionaba, cada chocolate va a tener una diferencia ligera en sus temperaturas de aplicado, pero simplemente hay que revisar la bolsa por la parte de atrás o preguntarle a el lugar en donde lo consigamos. En esta ocasión vamos a usar el molde 2110 de la marca Chocolate World.
es de 80 a 90 gramos aproximadamente para sus producciones o para que siempre les toque una tableta como perfecta. Yo les recomiendo pesarlo. En este caso, como solo es demostrativo, vamos a hacerlo de manera directa. Y vamos a vibrar, que es muy importante. Ahora vamos a tomar nuestra espátula angular chica y vamos a hacer una prueba junto con la que está sin temperar. Una vez que ya vibramos y retiramos todas las burbujas excedentes en nuestro chocolate para tener un terminado perfecto, vamos a llevarlo a cristalizar entre 8 y 10 grados a una humedad controlada por debajo de los 60%. En un momento venimos. Una vez que nuestras tabletas ya están listas, podemos observarlas por la parte de atrás de nuestro molde. Se va a ver un poquito opaco. En dado caso de que todavía no esté listo, a lo mejor vamos a ver unas pequeñas manchas un poquito más oscuras. Entonces, una vez ya listo, vamos a voltearlas con mucho cuidado porque luego se pueden caer. Queda nuestro molde limpio. Y de este lado podemos observar y podemos escuchar. Siempre vamos a buscar un buen snap en nuestro temperado. De este lado podemos observar que de mi lado derecho tenemos la muestra que sacamos a 45 grados centígrados y del lado izquierdo es el chocolate ya atemperado. Es la misma cantidad de tiempo, pero con el proceso de atemperado uno ya está listo, si pueden verlo, de que no se pega nada, y el otro todavía está muy suave. Eso fue todo por mi parte. Les recuerdo, soy la chef Mariana Garza. Espero les haya gustado mucho el video y si les gustó, suscríbanse, denle like y sigan nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.